Estamos en el Éxodo capítulo 35 y comentamos hasta el versículo 19. Recordemos que se trata de un momento en el que se está construyendo, se quiere empezar a construir todo lo que es lo necesario para el culto a Dios, para el culto a Yahvé. En cuanto a pueblo, a nivel individual, pues desde un principio los judíos rendían culto a Dios, tenían sus relaciones personales con Dios, digamos. Aquí ahora ya se está organizando en cuanto a pueblo. Por lo tanto, se necesita un local, diríamos nosotros, ¿no? Un edificio, un sitio donde reunirse y donde tener estos actos de culto. Entonces, de momento lo que vimos es cómo Moisés invita a que los que se sientan movidos generosamente a aportar el material necesario, que lo aporten. Y vimos cómo efectivamente corresponde con mucha generosidad y mucha libertad. Seguimos leyendo los versículos 20 hasta el 29. Una vez que la asamblea de Israel salió de la presencia de Moisés, vinieron todos los de corazón generoso y todos aquellos a quienes impulsaba su ánimo a ofrecer dones a Yahvé para la obra del tabernáculo del testimonio y todo cuanto para el culto y las vestiduras sagradas era necesario. Vinieron hombres y mujeres y todos los de ánimo dispuesto ofrecieron pendientes, arillos, anillos, cadenas, brazaletes y toda suerte de objetos de oro, presentando cada uno la ofrenda de oro que dedicaba a Yahvé. Cuantos tenían jacinto, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra y pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejón las trajeron. Los que tenían plata o bronce se lo trajeron a Yahvé. Lo mismo hicieron los que tenían madera de acacia para los objetos destinados al culto. Todas las mujeres bien dispuestas y que tenían habilidad para ello, hilaron con sus manos lino y trajeron su labor, el jacinto, la púrpura, el carmesí y el lino. Todas las mujeres, bien dispuestas y que tenían habilidad para ello, hilaron pelo de cabra. Los principales del pueblo trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, aromas y aceite para el candelabro, para el óleo de unción y para el timiama. Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, de corazón bien dispuesto para contribuir a la obra que Yahvé había mandado hacer a Moisés, trajeron a Yahvé ofrendas voluntarias. Bueno, si nos fijamos en el texto, se ve bien claro que las ofrendas se hacen de una manera voluntaria, generosa y con alegría, y que colaboran hombres y mujeres, unos con los productos que tienen, o sea, con los objetos de oro, de plata o de tejidos, etc., y otros con sus habilidades. Pero yo no sé si se han fijado, que se nos ha dicho al principio, que los que ofrecieron todos estos objetos valiosos eran todos aquellos a quienes impulsaba su ánimo a ofrecer dones a Yahvé para la obra del tabernáculo. Es decir, había un impulso interior que les movía a desprenderse de cosas de valor que tenían y a dedicar su tiempo para hacer todo lo que se necesitaba para rendir a Dios el culto correspondiente. No sé si se dan cuenta a qué se refiere este impulso. ¿Quién les ponía ese impulso? Dios. Dios. Es decir, fijémonos que se trata de lo que en teología llamamos gracias actuales, que es muy importante esto de las gracias actuales, porque se llaman actuales porque son del momento. Ellos en aquel momento sienten ese impulso, ese deseo de ofrecer a Dios sus cosas que ellos valoraban mucho. Y lo hacen con alegría y lo hacen con generosidad.
y lo hacen con prontitud. Podían, seguramente no todos correspondieron. Se habla de los que se hicieron esto movidos por ese impulso, pero sin duda alguna había otros que no. Con lo cual se nos indica, se nos está de una manera clara manifestando que ante las gracias actuales quedamos libres. Podemos aceptarlas o rechazarlas. Si las aceptamos, avanzamos en ese camino digamos, ese camino de santidad al que Dios nos llama. Si no correspondemos, pues frustramos el proyecto de Dios. Pero Dios respeta nuestra libertad. Y si nos fijamos, todos nosotros recibimos continuamente gracias actuales. Sin esas gracias actuales, nosotros no haríamos nada. Si tenemos un buen pensamiento, es una gracia actual que Dios nos ha dado. Sea un pensamiento que nos dice, pues ¿por qué no dices eso? ¿O por qué no te callas? ¿O por qué no haces tal cosa? Pero la gracia actual no nos lo hace fácil, es decir, no nos facilita la cosa. Luego yo tengo que responder con mi esfuerzo. Pensamos que les resultaba cómodo y fácil desprenderse de cosas de valor que habían traído, pensemos que van itinerando y son cosas que pesan, que abultan. Y que por lo tanto las tenían porque las valoraban y porque pensaban que quizás las iban a necesitar. Pensemos que van camino de establecerse en una tierra nueva. Sin embargo, repito, lo dan con alegría, con prontitud, con generosidad. ¿Cómo habían cambiado estos israelitas? De haber sido un pueblo idólatra, hemos visto que con qué facilidad hicieron el becerro de oro, y ahora con esa prontitud y esa generosidad que responden. Fijémonos que esto es fruto de la oración de Moisés. Recordemos que Moisés pidió que Dios les perdonara y que Dios renovara la alianza, y eso supone la conversión del pueblo. Y esto es lo que consiguió la oración de Moisés. Alcanzó de Dios gracias especiales para el pueblo, que el pueblo aceptó y que el pueblo correspondió. Pero ¿no os parece que esto es, pues, algo muy importante que convendría que los cristianos tuviéramos en cuenta? Porque somos muy fáciles para quejarnos, y para quejarnos de lo que no hacen los demás. Pero la importancia que tiene el orar con confianza, con intensidad, con amor, por las necesidades que vemos, pues para que Dios convierta los corazones, como lo hizo Moisés. Yo diría que eso es mucho más práctico que quejarse y criticar. ¿O no? Continuemos, desde el versículo 30 al 35. Moisés dijo a los hijos de Israel: Sabed que Yahvé ha elegido a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Él le ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de entendimiento y de saber para toda suerte de obras, para proyectar, para trabajar el oro, la plata y el bronce, para grabar piedras y encastarlas, para tallar la madera y hacer toda clase de obras de arte. Él ha puesto en su corazón el don de enseñanza, así como el de Oliab, hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan. Los ha llenado de inteligencia para ejecutar toda obra de escultura de arte, para tejer en diversos dibujos el jacinto, la púrpura, el carmesí y el lino, para ejecutar toda suerte de trabajos y para proyectar combinaciones. O sea, aquí ya se trata de los artistas que tienen que hacer toda esta obra que se necesita para el culto de Dios. Y aquí se habla en concreto, sobre todo de dos, de Besaleel, que hemos visto que se nos dice que pertenece a la tribu de Judá,
es curioso darse cuenta de la importancia que dan en la Biblia a las genealogías. Y aquí tenemos a Besaleel, que es de la tribu de Judá. Y por otra parte se nos habla de Aholiab, que en cambio es de la tribu de Dan. Pero estos dos, si nos hemos fijado, son personas a quienes Dios ha dado estas habilidades. Vemos cómo todo en la Biblia se nos enfoca desde el punto de vista, que es el real, de la acción de Dios en cada uno de nosotros. Sin duda alguna, estos dos artistas habían aprendido este oficio y toda esta arte en Egipto, donde eran famosos los artistas de toda esta serie de cosas bonitas, ¿no? De cosas artísticas. Luego, los israelitas ya no habían vivido todo el tiempo solo y exclusivamente en la tierra de Gosén, sino que esto demuestra que se habían introducido en las ciudades y habían aprendido allí, sin duda alguna, todas estas obras de arte. Pero, si las habían aprendido, es porque Dios les había dado el entendimiento, les había dado la ocasión y les había ayudado. Y habían conseguido ser no solamente unos excelentes artistas, sino también personas que eran capaces de enseñar a otros ese arte. Si se han fijado, se nos habla de que son buenos profesores, diríamos, para enseñarlos a otros, porque ellos solos es mucho trabajo, van a necesitar colaboración. Pues ellos podrán dirigirlo contando con estos, porque además se nos dice que ha puesto en su corazón el don de enseñanza. No olvidemos que el corazón en la Biblia es la inteligencia y la voluntad. O sea, saben hacerlo y quieren hacerlo. Y eso es un don de Dios a estas personas en bien de la comunidad, en bien del pueblo. Así son todos los dones que recibimos de Dios, ¿no? No son para provecho nuestro solo, es para bien del pueblo de Dios. Y por lo tanto, como ellos saben, pues cuestión de tejidos, cuestión de trabajar el oro y la plata y el bronce, etcétera, pues son las personas indicadas para hacer este trabajo que se necesita. Y ellos efectivamente también quieren. Todo el conjunto de estas circunstancias cuando hay personas abiertas a Dios y cómo Dios va dirigiendo para que las cosas funcionen bien. Vamos al capítulo 36, versículos 1 al 3. Besaleel, Aholiab y todos los hombres hábiles, en cuyo corazón había puesto Yahvé la inteligencia y se sentían impulsados en su corazón para trabajar en esta obra, hicieron lo destinado al servicio del santuario como Dios se lo había mandado a Moisés. Llamó Moisés a Besaleel y Aholiab y a todos los hombres hábiles a quienes había dado Yahvé entendimiento y corazón dispuesto a ponerse a la obra para realizarla. Y ellos tomaron de Moisés los dones que los hijos de Israel habían traído para ejecutar las obras destinadas al servicio del santuario, y cada mañana seguía el pueblo trayendo a Moisés sus voluntarias ofrendas. De nuevo nos encontramos aquí, si se han fijado, en que estos dos artistas y los otros que le van a colaborar, Besaleel y Aholiab, actúan movidos, impulsados. Nuevamente nos vemos que es Dios que les da incluso el deseo de hacer este servicio generosamente. Es decir, están movidos también por su deseo de preparar una cosa digna para el culto de Dios. De esta manera, pues le entregan todas las ofrendas que han traído los israelitas y ellos comienzan su trabajo. Pero fijémonos que los israelitas continúan trayéndole regalos, continúan trayéndole sus ofrendas para este trabajo. Llega un momento en que ya, digámoslo así, es demasiado. Y por lo tanto tienen que decir basta. Leamos el versículo 4 al 7. Pero un día los que hacían las obras para el santuario dejaron el trabajo y vinieron a decir a Moisés:
El pueblo trae bastante más de lo que se necesita para hacer lo que el Señor ha mandado. Y Moisés hizo publicar en el campamento que ninguno, hombre ni mujer, trajera ya más dones para el santuario, y se impidió al pueblo traer más. Lo reunido bastaba y sobraba para todo lo que había que hacerse. Pensemos cuánta generosidad implica esto. Ya sobra, no traigáis más. Y entonces obedece. Si tenemos en cuenta que esto se realiza, repito, cuando están en el desierto, cuando no tienen ningún trabajo productivo. Si esto se produce, esta generosidad se da en ese ambiente de austeridad forzoso, podríamos decir, cuánto más debía darse en un ambiente normal, en el que hay un trabajo personal con una producción, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, si Dios quiso que todo esto estuviera escrito, entonces es una llamada de atención al pueblo cuando ya está asentado en su tierra, cuando ya tienen sus propiedades, cuando ya es un pueblo que va progresando. No pueden ser más tacaños que sus antepasados cuando iban al desierto. Pero lo mismo lo podemos aplicar a nosotros. Que a veces nos parece que si damos una moneda para la iglesia, hemos hecho mucho. Bien, y ahora ya van a comenzar a describirnos los trabajos que están realizando. Hemos leído hasta el versículo 7, ahora del versículo 8 al 13. Los hombres hábiles de los que trabajaban en la obra hicieron el habitáculo de 10 cortinas de hilo torzal, de lino, jacinto, púrpura y carmesí, con querubines en un artístico tejido. El largo de cada cortina era de 28 codos y el ancho de 4, todas de las mismas medidas. Uníronse 5 de estas cortinas en un conjunto y 5 en otro. Se pusieron los lazos de jacinto al borde de la cortina que terminaba el primer conjunto, y lo mismo se hizo al borde de la última cortina del segundo. 50 lazos para la primera cortina y otros 50 para el borde de la última del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos con otros. Se hicieron 50 garfios de oro, con los que se unían unas a otras las cortinas, de modo que el habitáculo hiciera un solo todo. O sea, aquí se empieza por describirnos las cortinas que irán en el interior. No olvidemos que es una tienda de campaña. Entonces, todo está hecho a base de cosas que han de ser transportables. Lo primero que hacen es, repito, la cortina interior. Pero fíjense cómo se insiste en que no se tratan unas cortinas cualquiera, sino es de un hilo especialmente valioso y además decoradas. O sea, están, digámoslo así, tejiendo la cortina. Y al tejer la cortina, pues hacen unos querubines y otros adornos. O sea, todas unas cortinas artísticas. Y se nos dice las medidas de cada cortina, el número de cortinas, cómo se tienen que ir uniendo a través de unos lazos y de unos garfios, o sea, una especie de broches, podríamos decir, ¿no? Para formar un todo en el interior de esta tienda que van a ir construyendo. Creo que podemos hacernos una imagen, ¿no?, de cómo quedaría luego con estas preciosas cortinas. Continuemos, del 14 al 18. Se hicieron los tapices de pelo de cabra para servir el tabernáculo sobre el habitáculo, cada uno de 30 codos de largo y 4 de ancho, todos de la misma medida. Se unieron estos tapices, 5 en una parte y 6 en otra. Se pusieron 50 lazos en el borde de la cortina que terminaba una parte y 50 en el borde de la que terminaba la otra, y 50 garfios de bronce para unir las cortinas de modo que formasen un todo. O sea, aquí tendríamos el primer techo, por decirlo así, ¿no? Es un tapiz
igualmente tejido, con un tejido más fuerte, evidentemente, puesto que ha de ser para proteger, pero será el primero, luego vendrán otros encima. Pero observen cómo se insiste en que todo esto, que es lo que va a estar más cercano al lugar donde está, será lo que podríamos decir el lugar donde habitará Dios. Allí estará el Arca de la Alianza, que es símbolo de la presencia de Dios. El material que se usa cuando es metal es oro. Claro, podríamos preguntarnos, ¿y por qué tanto lujo? ¿Dios necesita este lujo? ¿Qué os parece? ¿Dios necesita el lujo? No. Dios no lo necesita. Es más, por mucho lujo que le diéramos, nos quedaríamos cortos con la grandeza de Dios. Y además, eso que nosotros podamos darle a Dios son cosas que Él nos ha dado primero a nosotros. Por lo tanto, objetivamente diríamos, Dios no lo necesita. Entonces, ¿quién lo necesita? Nosotros tendríamos lo mejor a Él. Nosotros, no solamente porque mostramos nuestro amor dándole lo mejor que tenemos, sino también porque lo necesitamos para interiorizar. No olvidemos que somos seres sensibles, las cosas nos entran por los sentidos. Y los sentidos nos ayudan a adquirir nociones. Entonces, todo esto, toda esta grandeza, toda esta belleza, pues les va a servir a ellos y también a nosotros, si lo pensamos así, para intuir de alguna manera la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la trascendencia de Dios y cómo nuestra actitud, por lo tanto, ante Dios ha de ser la de la criatura ante el Creador. Ha de ser una actitud de adoración, una actitud de humildad. Es decir, la manera de adquirir la conciencia de que Dios es el otro. No sé si captamos, porque a veces se piensa que hay mucho lujo en la iglesia, hay muchas obras de arte en la iglesia. ¿Pero por qué? Es para bien nuestro. Dios no las necesita. Es una manera de que nosotros mismos podamos interiorizar, repito, esa realidad del misterio, de esa cercanía del Dios creador, del Dios trascendente, del Dios belleza suma. Evidentemente, cuando eso se ha asumido vivencialmente, no se necesita estas cosas, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuántas personas han asumido interiormente esa realidad de la trascendencia de Dios, de la grandeza de Dios y de la pequeñez humana? Sobre todo en nuestro tiempo, que el hombre se siente tan Dios, digámoslo así, autor de todo, que todo lo puede, que todo se le debe. Pues es muy importante meditar estos textos, ¿no?, que nos ayuda a ver qué es lo que Dios pide precisamente para ayudarnos a nosotros, para que tengamos esta conciencia de quién es Él. Porque de otra manera nos privamos de beneficio de su amor y de su cercanía. Él no nos dejará de amar, pero yo no lo sabré, no seré capaz de acogerlo. Bueno, vamos a continuar los versículos, el versículo 19, que no hemos leído. Se hizo para el tabernáculo una cubierta de pieles de tejón teñidas de rojo y encima otra de pieles de carnero teñidas de jacinto. Vale, o sea, vemos que hay una primera que hemos visto y luego otras dos que van encima. Cada una de ellas, pensemos, pues que servía para proteger del exterior, en la parte de arriba. Y ahora vendrán los laterales. Porque claro, se han hecho las cortinas, se han hecho el tejido para la cubierta, pero ¿cómo se aguanta todo esto? Pues esto es lo que vamos a ver ahora, versículos 20 hasta el 34. Hiciéronse los tablones para el habitáculo, eran de madera de acacia para ponerse de pie, cada uno de 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Cada tablón
Tenía 2 espigas cerca una de otra, y así se hicieron todos los tablones del habitáculo. Se hicieron 20 tablones para el habitáculo, para el costado del mediodía, a la derecha. Se pusieron las 40 basas de plata debajo de los 20 tablones, 2 para cada una, para sus 2 espigas. Para el segundo costado, el del norte, se hicieron otros 20 tablones, con sus 40 basas de plata, 2 para debajo de cada uno. Se hicieron 6 tablones para el fondo del habitáculo, al lado de occidente, y 2 para los ángulos del habitáculo en el fondo. Eran dobles desde la basa hasta arriba, junto al primer anillo. Así se hicieron estos tablones para los 2 ángulos. Había pues 8 tablones con 16 basas, 2 bajo cada tablón. Se hicieron 5 travesaños de madera de acacia para los tablones de un costado del habitáculo, 5 para los del otro costado y 5 para los del fondo del lado de occidente. El travesaño de en medio se extendía todo lo largo de los tablones del uno al otro extremo. Se revistieron de oro todos los tablones y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban las barras traveseras y se revistieron éstas de oro. O sea, aquí tenemos cómo se mantienen las paredes, pues hacen unos tablones que se revisten de oro, que tienen para mantenerse unas basas de plata que van unidos unos con otros y que les han puesto unos anillos y unas barras para transportarlos, pero todo ello forrado de oro. O sea, el sumo de la belleza. Y luego después vendrán las cortinas. Versículos 35 al 36. Se hizo el velo de jacinto, púrpura, carmesí e hilo de torzal, con querubines trazados en un artístico tejido. Se hicieron para él 4 columnas de madera de acacia revestida de oro, con garfios de oro, y se fundieron para ellas 4 basas de plata. Aquí fijémonos que ahora se trata de un velo, o sea, de la cortina que dividía este espacio en 2. Igualmente, pues es de material precioso, las basas siguen siendo de plata, porque era supongo que conocemos más o menos es la manera como era la estructura de este lugar de culto. Era un espacio dividido por esta cortina, y detrás de la cortina es donde se pondrá el arca de la alianza, y de la parte de adelante donde estará pues el candelabro, el altar de los perfumes, el altar de la proposición, de los panes de la proposición. Es decir, hay 2 espacios diferentes. A la parte interior solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. A la parte de fuera, sí, cada día entraba el sacerdote a ofrecer el perfume, el servicio del incienso, y se ponían los panes de la proposición. De esta manera, fijémonos que queda claro de que ese lugar santísimo, que está reservado para solo el sumo sacerdote, nos quiere indicar la santidad que requiere el acercarse a Dios. Pero yo no sé si se acuerdan que precisamente en el momento que Jesús muere, ese velo queda rasgado. ¿Por qué? Porque ya tenemos acceso a la entrada al cielo, tenemos acceso a la entrada a la casa de Dios. Jesús nos ha abierto las puertas del cielo, por lo tanto se ha rasgado. Este velo ya no tiene sentido. De una manera muy gráfica queda manifestado ese hecho, que es lo que ocurrió, ¿no? Él nos abre. Recordemos que le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ya podía ir. Se había rasgado ese velo y se podía entrar, digamos, abiertamente a la casa del Padre. Continuemos los versículos 37 y 38. Se hizo para la entrada del tabernáculo un velo de jacinto, púrpura, carmesí e hilo de torzal,
en tejido de vario dibujo. Se hicieron para este velo 5 columnas con sus garfios, revistiendo de oro los capiteles y los anillos, siendo de bronce las 5 basas. Observen el detalle. Este otro velo, esta otra cortina, es la que cerrará todo este habitáculo, ¿no? Y este, claro, ya pertenece a la parte exterior. También, evidentemente, es de tejido pues valioso, tiene igualmente los garfios son de oro, pero ¿se han fijado la base de qué material está hecho? Bronce. De bronce. Los anteriores estaban hechas de plata. Es gráficamente hacer entender cómo la cercanía a Dios requiere más perfección, requiere más santidad. Entonces, esto ya está un poco más separado, todavía cercano, por eso hay ese velo pues, que es valioso, que tiene igualmente, repito, los garfios revestidos de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya este detalle, las basas son de bronce. Bien, y ahora se trata de construir todos los objetos que irán dentro de este tabernáculo. Vamos al capítulo 37 y podemos leer del 1 al 9. Besaleel hizo el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo y 1 y medio de ancho y 1 y medio de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera e hizo en ella una moldura todo en derredor. Fundió para ella 4 anillos de oro, poniéndolos a sus pies, 2 a un lado y 2 al otro. Hizo las barras de acacia y las revistió de oro, y pasó las barras por los anillos de los lados para poder llevarla. Hizo el propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho, y los 2 querubines de oro batido, haciendo un cuerpo con los 2 extremos del propiciatorio. Y los 2 querubines salían del propiciatorio mismo en sus 2 extremos. Tenían las alas desplegadas hacia lo alto y cubrían con ellas el propiciatorio, de cara el uno al otro y con el rostro vuelto hacia el propiciatorio. Vale, o sea, fijémonos que aquí se han dado cuenta quién es el responsable de hacer el arca de la alianza. Besaleel. Es decir, el más importante de los artistas. ¿Por qué? Porque se trata de hacer el objeto más importante, el arca de la alianza. Igualmente está hecho de la madera que consideraban una madera preciosa, es de acacias. Recordemos que todos los objetos están hechos de esta madera, por las características que reunía, que era más fácil que resistiera. Se nos da las medidas y nos fijamos que es tipo rectangular. Y todo ello está cubierto por dentro y por fuera de oro. Pero además le hacen encima el propiciatorio, además de que le han hecho todo un reborde de oro, o sea, nos da todos los detalles, ¿no? El propiciatorio, que es como está por la parte de arriba, que es como el lugar donde, ¿cómo podría yo decir?, donde Dios se hace propicio a nosotros, ¿no? Y encima están estas 2 esculturas de 2 querubines. Aquí vemos una vez más cómo cuando Dios en el capítulo 20, si no recuerdo mal, nos decía: no te harás figura alguna, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, etc. Vemos bien claro que no es que Dios prohibiera en absoluto hacerse imágenes. Aquí manda que se hagan. Sino que lo que Dios prohíbe es que se hagan ídolos. Es decir, que se hagan imágenes y las adoren. Estas imágenes de querubines no son para adorarlas, sino que son para, de una manera más gráfica, más intuitiva, ver esa realidad de que Dios se ha comunicado, diríamos así, a través de ángeles. Ángeles, la idea de mensajeros, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos a Besaleel, insisto, el jefe de los artistas, responsable de hacer que será el objeto de culto que permanecerá en el pueblo de Dios como lo más valioso que tenían. Será lo que para ellos
simbolizará la presencia de Dios. No sé si recuerdan que en un momento dado en que los israelitas, cuando ya pasa el tiempo y los siglos y están establecidos en su tierra, y llega un momento en el que tienen una derrota con los filisteos y piensan, si Dios está con nosotros, venceremos. Y entonces traen el arca de la alianza. Y esto les llena de entusiasmo. Es decir, es esta la idea. Para ellos, el arca de la alianza era símbolo de esa presencia de Dios. De esa presencia de Dios que está con su pueblo. Y por esto, toda esa riqueza y todos esos detalles que tienen en la construcción del arca de la alianza. Luego dentro pondrán pues las tablas de la ley y un poco de maná y la vara de Moisés. Podemos seguir, ¿no? Del versículos 10 al 16. Hizo la mesa de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo de ancho y 1,5 codos de alto. La revistió de oro puro e hizo la moldura todo en derredor. Hizo el reborde de oro de 1 codo de alto y en él una moldura de oro todo en derredor. Fundió para la mesa 4 anillos de oro y los puso a los 4 pies de ella. Los anillos estaban cerca del reborde y servían para recibir las barras con que transportarla. Hizo las barras de acacia y las revistió de oro, servían para llevar la mesa. Hizo todos los utensilios de la mesa, sus platos, sus cazoletas, sus copas y sus tazas para las libaciones, todo de oro puro. El arca de la alianza estaría en la parte más íntima, en el Santo de los Santos, y ahora los objetos que vendrán después del velo que hemos visto, ¿no? Y aquí en primer lugar se nos habla de la mesa de la proposición, o del altar de la proposición. Es decir, esto formaba parte importante del culto, del oficio del culto entre los israelitas. Y por lo mismo, igualmente todo es recubierto de oro, y observen que todo lleva las anillas y las varas para transportarlo, porque irán avanzando a lo largo del desierto y durante años. Y además de la mesa, pues hay todo lo demás que van a necesitar para el culto. Se nos habla de platos, de cazoletas, de copas, etc. Todo, no se conserva nada. Sí, todo se perdió. El cautiverio de Babilonia en este sentido fue un desastre. Bueno, versículos 17 hasta el 24. Hizo de oro puro el candelabro, con su pie y su tallo de oro batido. Sus cálices, sus globos y sus lirios hacían un cuerpo con él. De su tallo salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Tenía en el primer brazo 3 cálices de flor de almendro, figurando un botón que se abre, y otros 3 de la misma forma en el segundo brazo, y lo mismo en todos los 6 brazos que salían del candelabro. En el tallo del candelabro había otros 4 cálices de flor de almendro, figurando un botón que se abre. El primero en el arranque de los 2 primeros brazos, el segundo en los 2 siguientes y otro en el arranque de los 2 últimos. Los brazos y sus cálices hacían todo un cuerpo con el candelabro, y todo él era una sola masa de oro puro. Hizo 7 lámparas con sus despabiladeras y su plato, de oro puro todo. Se empleó para hacer el candelabro y sus utensilios un talento de oro puro. O sea, aquí se nos habla la descripción del candelabro, y fijémonos que es todo él de oro macizo. Se nos habla de la cantidad de oro que emplearon para construir este candelabro. Pensemos que no había luz eléctrica ni todos estos medios modernos que tenemos. Entonces, esto era precisamente para iluminar. Y este famoso candelabro de oro, pues también será uno de los símbolos del pueblo de Israel, que formará parte fundamental del pueblo, ¿no? de este culto a Dios. Y aquí tenemos que se nos va describiendo de una manera artística cómo Dios quiso que se hiciera y cómo efectivamente los artistas lo han hecho, con los correspondientes
pensemos que tiene que tener el espacio, el lugar para que se pusiera el aceite para poner las lámparas. Entonces, se nos habla de todos los utensilios y de todos son como especie de flores no abiertas que van recogiendo los lugares donde se ofrece. Y como veremos, hay 3 por un lado, 3 brazos por cada lado y el del centro, o sea, son los 7. Bueno, podemos continuar. Versículo 25 al 28. Hizo el altar de timiama de madera de acacia, de 1 codo de largo, 1 codo de ancho cuadrado y 2 codos de alto. Sus cuerpos hacían con él un solo cuerpo. Le revistió de oro puro por encima, por los lados, todo en derredor y los cuernos, y le adornó con una moldura de oro puro todo en derredor. Por debajo de la moldura colocó los anillos de oro a los 2 ángulos, 2 en cada lado, para recibir las barras que servirían para transportarlo. Hizo las barras de madera de acacia y las revistió de oro. Sabemos que hay incluso artistas en perfumes. Entonces, aquí tenemos ahora el altar de los perfumes, que eran las 3 cosas que había en la parte que se llama del santo. O sea, el santo, la parte más exterior de este tabernáculo, y la parte más interior solo el arca de la alianza. En este altar del incienso, si se acuerdan, cuando San Lucas nos describe la aparición que tiene Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando el arcángel San Gabriel le anuncia, ¿no?, que va a tener un hijo, pues él está ofreciendo el incienso, que se dice aquí, en esa parte del santo. Por lo tanto es un momento solemne, tiene el candelabro, tiene el altar de la proposición y está el altar del incienso, y él está ofreciendo el incienso en aquel momento. O sea que luego en el Evangelio, si conocemos estas cosas, nos puede ayudar a entender mejor textos como este, por ejemplo, del profeta Zacarías, de Zacarías, del padre de San Juan Bautista. Bueno, entonces vamos al capítulo 38. No sé si se cansan de tanta construcción, pero es lo que toca. Si seguimos, ¿no? Versículos 1 al 7. Hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia, de 5 codos de largo, 5 de ancho cuadrado y 3 codos de alto. A los 4 ángulos hizo 2 cuernos, formando con él un solo cuerpo, y lo revistió de bronce. Hizo todos sus utensilios, los vasos para la ceniza, las palas, las bandejas, los tenedores y los braseros. Hizo para el altar una rejilla de bronce a modo de malla, y la colocó debajo de la cornisa del altar. Fundió 4 anillos para las 4 puntas de la rejilla de bronce. Hizo las barras de madera de acacia y las revistió de bronce, y pasó las barras por los anillos a los 2 lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco en tableros. Observen que ya aquí el material es distinto. Aquí se trata del altar de los holocaustos. Recordemos que los israelitas ofrecían a Dios animales que mataban y que algunos, cuando se trataba de un holocausto, pues todo él se quemaba. Entonces este es el altar sobre el cual vemos que tiene la rejilla y todo lo que corresponde para poder ofrecer estos sacrificios. Pero aquí ya hemos visto que el material con que se hace, con que se recubre, ya no es oro, es bronce. Esto ya quedaba fuera de este tabernáculo. Y lo mismo que hemos visto todo lo anterior, hay las barras, hay las anillas, por donde se meten las barras, pues para transportarle. Vale, pues continuamos desde el versículo ahora. El 8 no lo hemos leído, ¿no? Leemos el 8. Hizo el pilón de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de la reunión. ¿Qué sentido tenía este pilón de bronce?
Recordemos la importancia que daban los judíos a las abluciones, a las purificaciones. El sumo sacerdote tenía que purificarse, etc. Entonces es digamos, un aparato, un objeto donde, una pila, como dice aquí, donde se ponía agua para las abluciones. Pero yo no sé si se han dado cuenta con qué se ha hecho este pilón. Bronce. Sí. Con los espejos. Muy bien. ¿De dónde procedía ese bronce? De los espejos de las mujeres. No olvidemos que los espejos no eran como los de ahora. Era un metal, normalmente bronce, muy bien pulimentado, pues que reflejaba la imagen. Evidentemente no con la nitidez que lo refleja un espejo nuestro. Entonces, las mujeres se despojaron de algo que sin duda alguna valoraban, dan sus espejos para hacer este pilón que servirá para las purificaciones. Esto, fijémonos, quizás nos puede recordar cuando San Pablo, creo que en la carta a los Corintios, nos dice que ahora vemos a Dios como en un espejo. Estos espejos. Una visión que no es nítida, pero que sí que puede servirnos para empezar a conocerle, ¿no? Bueno, versículos 9, podemos leer hasta el 20. Hizo el atrio. Las cortinas del atrio para el lado del mediodía a la derecha eran de hilo torzal y de 100 codos de largo. Había 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los garfios de las columnas y sus anillos eran de plata. Del lado norte había 100 codos de cortina con 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los garfios de las columnas y los anillos eran de plata. Del lado de occidente había 50 codos de cortina y 10 columnas con sus 10 basas. Los corchetes de las columnas y sus garfios eran de plata. En el lado de delante, al oriente, había 50 codos, 15 codos de cortina de una parte y 3 columnas con sus basas, y 15 codos de cortina de la otra, con 3 columnas y 3 basas. Una parte de un lado de la entrada del atrio, la otra al otro lado. Todas las cortinas que cerraban el atrio eran de hilo torzal de lino. Las basas de las columnas de bronce, los garfios y los anillos de plata, y los capiteles estaban revestidos de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba tejida en vario dibujo, en hilo torzal, jacinto, púrpura y carmesí. Era de 20 codos de largo y 5 de alto en lo ancho, según la medida de las otras cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas de bronce, los garfios y los anillos de plata y los capiteles revestidos de plata. Todos los clavos para el habitáculo y el recinto del atrio eran de bronce. Aquí fijémonos que ya se trata del atrio exterior y como vemos es bastante más espaciado, sin duda alguna donde se podía entrar para participar del culto. O sea, cuando el sacerdote entraba a la parte interior, la gente quedaba fuera. ¿Se acuerdan que también en el caso de Zacarías, el padre de San Juan, se dice que la gente fuera estaba orando mientras ofrecía el incienso? Pues aquí se lo describe igualmente, pues todas las cortinas, las basas, etcétera, ¿no? Donde, de la forma como se ha hecho. Y aquí ya vemos que no hay toda el lujo, aunque hay mucha belleza, aunque hay también bastante lujo, se habla de plata, de bronce, que no son tampoco productos de baja calidad, pero ya no es aquello todo forrado de oro, todo brillante, todo magnífico, ¿no? Que es la parte ya exterior del atrio. O sea, fijémonos que ya por lo tanto tenemos descrito todo lo que es el lugar de culto para Yahvé. Y en este espacio, con todos estos instrumentos, con toda esta liturgia, se fue formando la conciencia de pueblo de Dios. En esa relación de participar en el culto con Dios,
en esas exigencias de cómo acercarse a Dios, de qué ofrecer a Dios, se fue formando subjetivamente en el pueblo a través de generaciones esa conciencia de ser pueblo de Dios. Y por eso fijemos la importancia enorme de que el pueblo participe en toda esta ceremonia, porque en el momento que el pueblo empezaba a dejar, lo vemos a lo largo de la historia de Israel, ¿no?, dejaba un poquito de lado esta actitud de participar del culto en el templo para dedicarse a sus cosas, pues porque tenían otros problemas, ¿cuál es la consecuencia? Pues que se produce un alejamiento de Dios y una desmoralización del pueblo, y por lo tanto una corrupción moral y social. Es Dios el que une, es Dios el que nos da la manera, nos capacita para conocernos, para amarnos y para vivir de una manera como corresponde a un pueblo de Dios. Bien, entonces ahora en los versículos siguientes, que sí lo podremos ver, podemos darnos cuenta de la suma de todo lo que se ha ofrecido y todo lo que se ha hecho. Los versículos, de momento solo el 21. He aquí el cómputo de lo empleado para el habitáculo del testimonio hecho por los levitas de orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Vale, o sea, fijemos aquí la misión de cada miembro del pueblo, ¿no? Cada uno tiene su misión en el pueblo. Y aquí el cómputo de todo esto que se ha hecho y todo lo que el material que se ha empleado, ¿se dan cuenta quién lo hace? Los levitas. ¿Recuerdan? Que los levitas eran los miembros de la tribu de Leví, que no eran descendientes de Aarón y por lo tanto no eran sacerdotes, pero sí que estaban en función del culto, eran para el servicio de Dios. Por esto cuando lleguemos a la tierra prometida y Josué reparte la tierra, todo el territorio, a la tribu de Leví no tienen territorio, porque su misión es dedicarse al culto. ¿Nos da tiempo de terminar esto? Vamos a leerlo más o menos rápido. Del 22 al 23. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo cuanto Yahvé había mandado a Moisés, teniendo por ayudante a Oliab, hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan, hábil escultor, dibujante, para tejidos en varios dibujos en jacinto, púrpura y carmesí, de lino torzal. O sea, aquí se nos dice, ya como resumen, quiénes fueron los artistas y la cantidad en este caso se nos dice los ciclos que se dedicaron, de material precioso, que se dedicaron al tabernáculo. Y luego se nos irá diciendo del resto de todo el producto. En primer lugar se nos ha dicho, claro, el oro, la cantidad de oro que se empleó, se nos dice la cantidad grande, ¿no?, de oro, y a continuación nos va diciendo la cantidad de plata, la cantidad de bronce, pero pienso que esto ya lo podemos leer nosotros, tampoco es tan importante, ¿no? Y podemos dar por terminado el capítulo 38. No sé si después de tantas cosas que hemos hecho, nos ha quedado algo claro.